Pues bienvenidos al segundo coloquio interinstitucional de trabajos de investigación en conservación del patrimonio urbano y arquitectónico. Damos inicio con la segunda parte de ponencias de este primer día. En este horario se llevarán a cabo 2 mesas de manera simultánea. En esta mesa vamos a abordar el tema aproximaciones axiológicas para la interpretación del patrimonio. Me presento, yo soy la arquitecta Montserrat Muñoz Mejía. Estoy dentro del programa de maestrías en la conservación y restauración de bienes culturales inmuebles de la ENCRIM, INA, y los acompañaré en la moderación de esta mesa. A continuación, les presentaremos a los comentaristas invitados que nos estarán acompañando en esta mesa. Primeramente, tenemos a la maestra en arquitectura Michelle Marlene de Anda Rogel. Ella es arquitecta por la UNAM, con estudios en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura París-Val de Seine y maestra en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. Ha sido profesora adjunta en el Seminario de Arquitectura Maya de la UNAM y trabajó en el proyecto de conservación de la zona arqueológica de Ekbalam, Yucatán. Es miembro del proyecto Templo Mayor desde el 2010, donde actualmente desarrolla los registros digitales y reconstrucciones virtuales del proyecto arqueológico, así como las ilustraciones científicas del proyecto. De igual manera, colabora con los proyectos Conservación de pintura mural a través del registro gráfico, Restitución cromática en la escultura mexica y sistemas de medición mexica aplicados en la arquitectura. Ha impartido ponencias en distintos foros nacionales e internacionales, en Canadá, Estados Unidos y México. Desde el 2016 es miembro de la Red Temática Tecnológicas Digitales para la Difusión del Patrimonio Cultural CONACYT México en INA. También les presentamos al maestro Ricardo Muñoz Nájera, arquitecto y maestro en reutilización del patrimonio edificado por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Se ha desarrollado profesionalmente en el campo de la conservación del patrimonio cultural a lo largo de más de 10 años, laborando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con la Conservaduría de Palacio Nacional. Adicionalmente, es socio fundador del taller CORE, donde ha desarrollado trabajos independientes abarcando tanto la elaboración de proyectos para la conservación del patrimonio edificado, montajes de esculturas monumentales y ejecución de obra de restauración. Pues bienvenidos a los comentaristas invitados que nos estarán acompañando en esta mesa. Brevemente voy a explicar la dinámica de esta mesa de diálogo. Cada ponencia tendrá un tiempo de exposición de 15 minutos. Les pedimos ser muy respetuosos y cuidadosos en sus tiempos. Se les notificará por medio del micrófono 5 minutos antes del tiempo para concluir. Son 5 ponencias en total que se presentarán en 2 bloques. En el primer bloque habrá 3 exposiciones y en el segundo bloque continuamos con las 2 exposiciones restantes. Entre cada bloque y al finalizar todas las exposiciones, se abrirán espacios de 15 minutos para los comentarios. Se tendrán las intervenciones de los comentaristas. Cada uno tendrá un tiempo de 5 minutos y también se adicionarán 5 minutos para comentarios de réplica y o adicionales. Y para concluir, se dará un tiempo para preguntas y comentarios compartidos en el chat por parte de los asistentes. Y bueno, dejo de compartir y les pido le puedan dar autorización para compartir a nuestra siguiente expositora. Damos inicio con la primer ponencia y para ello les voy a presentar a la arquitecta Samantha Reséndiz Flores, al arquitecto Eric Iván Hinojosa Medrano y al arquitecto Carlos Alberto Guerrero Castillo, quienes forman parte del programa de maestrías de la Universidad Autónoma Metropolitana. La arquitecta Samantha Reséndiz Flores es arquitecta por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, generación 2013. Colaboró por 7 años en la operadora SICSA a través de la implementación del sistema BIM y en diversas obras tanto en tipo penitenciario, vivienda, comercial, así como en reestructuración y mantenimiento de inmuebles patrimoniales en el centro histórico de la Ciudad de México.
Actualmente está cursando la maestría en reutilización del patrimonio edificado en la UAM Xochimilco. El arquitecto Eric Iván Hinojosa Medrano es arquitecto por la Universidad Autónoma Metropolitana, igualmente generación 2013, se ha dedicado principalmente al desarrollo de proyectos de vivienda a diferentes escalas. Los proyectos más recientes en los que ha colaborado son Ámsterdam 86 y Avenida México 11 en la Ciudad de México y el nuevo Instituto Morelos en Cuernavaca. Actualmente también cursa la maestría en reutilización del patrimonio edificado en su alma mater. Y al arquitecto Alberto Guerrero Castillo, es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha colaborado en empresas dedicadas a la conservación del patrimonio y en el área de diseño arquitectónico. También ha participado en concursos nacionales Arquine y en concursos internacionales Arquitea. Actualmente está cursando la maestría en reutilización del patrimonio edificado en UAM Xochimilco. Ellos nos presentan su tema de investigación, reutilización Juárez 89. Les cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Somos estudiantes del cuarto trimestre de la maestría en reutilización del patrimonio edificado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y al día de hoy nuestra investigación tiene entre un 40 y un 45% de avance. Este proyecto de reutilización nace por las alianzas entre el INDABIN, que es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y la UAM. El interés del INDABIN es poder reutilizar edificios que tiene bajo su resguardo y que por distintas razones están desocupados. Tal es el caso del Cine Ópera, Valderas 94, Teresa de Mier 200 y el que es nuestro caso de estudio, Avenida Juárez 89. Siguiente, Beto. Buenas tardes a todos. El inmueble en el que estamos trabajando está ubicado en Avenida Juárez número 89, entre las calles Valderas y Humboldt, al poniente de la Alameda Central. Como podemos ver en la imagen que tenemos a la izquierda, se encuentra en los límites de los perímetros A y B del centro histórico de la Ciudad de México. Teniendo como principio que ningún edificio es un ente aislado, fijamos un área de estudio en torno a este para generar un impacto urbano de forma consciente dentro de este perímetro. Si observamos la imagen que tenemos a la derecha, podemos ver el inmueble en color rojo y con una línea punteada roja vemos cómo está delimitada dicha área de estudio. En sentido contrario a las manecillas del reloj, al norte tenemos a la avenida Hidalgo, después Bucareli al oeste, al sur avenida Morelos, que cruzando Valderas se convierte en Victoria, y por último la calle de Revillagigedo al este. Y a partir de la prolongación de esta última calle hacia el norte, trazamos una línea imaginaria sobre la Alameda Central para cerrar el perímetro. Con respecto al inmueble, este fue construido a finales del siglo XIX como casa-habitación con una fachada porfiriana. A mediados del siglo XX es convertido en oficinas de Pemex y es durante esta reutilización que adquiere el aspecto neovirreinal actual. Durante los años 70 se transformó en la sede de la Exposición Nacional de Arte Popular y por último, a partir de la década de los 90, alberga una tienda del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART, y este uso lo conservó hasta 2017, cuando, derivado del sismo del 19 de septiembre, sufrió daños estructurales que obligaron a FONART a desocupar el edificio. Omete este. Es que yo envié este y luego me manda una Yumari, ¿Hay un micrófono abierto? Les pedimos puedan mantener sus micrófonos cerrados, por favor. Bueno, continuamos. Durante estos 3 trimestres que hemos cursado la maestría, nos hemos encontrado con diversas problemáticas en esta zona de estudio que estamos llevando a cabo. Por un lado están las problemáticas arquitectónicas y por el otro lado están las problemáticas urbanas. Del lado izquierdo tenemos ahí marcado con un pin en color amarillo donde está nuestro inmueble.
el cual hemos detectado que tiene hundimientos diferenciales. Esto debido pues conocemos el tipo de suelo que hay en el centro histórico, pero sumado a esto tiene un par de edificios al norte y al oriente de gran escala en comparación con él, y estos han estado afectándolo severamente, y más durante el sismo del 17, pues se vio afectado todavía más nuestro edificio. También debido a que está en una de las avenidas más concurridas y en donde pasan muchas manifestaciones, este edificio es propenso al vandalismo, como podemos ver en la imagen. Cada que pasa una manifestación o cada que pasa algún movimiento por ahí, pues siempre resulta dañado. Entonces son estos pequeños temas que hemos detectado durante estos recorridos que hemos hecho durante 3 trimestres cursados. Del lado derecho tenemos lo que son las problemáticas urbanas, donde encontramos inmuebles de valor patrimonial en desuso o subutilizados, donde también tenemos terrenos baldíos, los cuales podrían tener un alto potencial de uso, pudiendo revitalizar toda la zona. También tenemos infraestructura deficiente, el comercio informal, que pues sabemos que es parte del centro histórico, pero que a veces puede entorpecer las calles. Tenemos una calle convertida en estacionamiento completamente en esta zona de acá atrás de nuestro inmueble, el cual también pues lo afecta indirectamente. Pues como saben, también un problema en el centro histórico es la falta de vivienda. En nuestro sector, más adelante lo veremos, pero es una problemática que encontramos. Por ende, hay inseguridad, ya que no hay mucha vida después de las 6 de la tarde. Encontramos que hay mucha inseguridad en esta zona. Y bueno, también otro de los temas es la restricción de alturas, que pues hemos visto en nuevos proyectos que no se respetan del todo en el perímetro B. Nuestro objetivo general será proponer un proyecto de reutilización del inmueble, así como un proyecto urbano que ayude principalmente a la conservación del inmueble y de su entorno inmediato. Los objetivos particulares serán, primeramente, localizar las problemáticas arquitectónicas y urbanas. Después, realizar una investigación del inmueble para que nos ayude a conocer todos los valores que tiene. Después, realizar una documentación del edificio y de su entorno para generaciones futuras. Buscar usos compatibles con el inmueble. Y posteriormente, crear estrategias para fomentar su valoración. Así, finalmente, desarrollar estrategias de gestión para que el edificio reutilizado sea viable y podamos asegurar su conservación. Con respecto al avance de la investigación y proyecto, estamos en proceso de del cuadre de levantamiento arquitectónico y ya contamos con levantamientos de daños y deterioros fotográfico y fábricas del edificio, y en este último punto hemos tenido a nuestro favor que el inmueble cuenta con calas en la totalidad de sus muros, lo cual nos ha facilitado el proceso de conocerlo. Si vemos las imágenes que tenemos aquí, podemos ver algunas fotos de la planta baja. Vemos como el inmueble prácticamente se podría dividir en dos partes. Tenemos la primera parte, que es el acceso, y que era ocupado como zona de ventas cuando ocupó este último uso como tienda de Fonar. Al fondo tenemos las instalaciones, el área de servicios y un auditorio que se conecta, que tiene su propia bodega y se conecta con la planta alta. La que sigue, Beto, por favor. En esta diapositiva podemos ver la planta del primer nivel con algunas imágenes del inmueble. Como podemos ver en la imagen que tenemos en la esquina inferior izquierda, vemos cómo tenemos muros ya sin ningún tipo de recubrimiento, lo cual significa un daño importante para el inmueble. Como podemos ver en la planta, también tenemos un espejo de la planta alta distribuida de forma diferente. Tenemos los espacios que fueron de exhibición para la tienda de Fonarda a los costados. Al frente tenemos
un par de áreas que funcionaron como zona administrativa y en la parte de arriba tenemos el cubo de servicios de sanitarios, el área de escaleras y oficinas administrativas. La que sigue, por favor. Bueno, así como hemos hecho estos avances y hemos tenido estos resultados arquitectónicos a nivel arquitectónico, también lo hemos hecho a nivel urbano, donde hemos podido detectar distintos puntos a nivel urbano, como tenemos el uso de suelo, donde podemos ver que gran parte de los predios que conforman nuestro sector están dedicados al servicio. Podemos ver que de 134 predios, 75 son dedicados al servicio y donde solo 20 son dedicados a la vivienda, pudiendo tener más vivienda, ya que estos edificios que en algún momento sirvieron como edificios de vivienda, se han convertido en bodegas o se han convertido en oficinas o se han convertido en otro tipo de uso de suelo. También tenemos el estado de conservación. Podemos ver que el estado de conservación en nuestros sectores pues está en buen estado. Son 60 inmuebles que están en buen estado, lo cual habla bien de nuestra zona de estudio. También en un análisis que hicimos de la zona, sacando como hitos en morado todos aquellos edificios que se ¿Me escuchan? Sí, ahora ya Ya te escuchamos. Ok. Tenemos un análisis de zona en donde marcamos como hitos en color morado todos aquellos inmuebles que son importantes para la gente del lugar. Un ejemplo de ello es el Palacio Chino, que a pesar de estar en abandono en estos días, la gente lo sigue reconociendo y lo sigue identificando y sigue diciendo nos vemos en el Palacio Chino o está cerca del Palacio Chino. Entonces son estos edificios que se han vuelto emblemáticos para la gente del lugar. Y de igual manera tenemos en color gris todos aquellos que no pertenecen a la vivienda, pudiendo denotar la gran diferencia entre uno y otro. Y por último hicimos una valoración del sector. 5 minutos para concluir, por favor. Sí, donde tenemos edificios valiosos, muy valiosos, nada valioso y poco valioso, y donde podemos, todo esto es con un valor patrimonial, y donde podemos ver que 14 de estos edificios están catalogados por el INVAL y 4 de ellos por el INAH. Bueno, finalmente les vamos a compartir acerca de los principales retos y limitantes que ha tenido nuestra investigación. Empecemos por la pandemia. El COVID ha sido una de las limitantes para nuestra investigación, ya que muchas cosas han cambiado después de eso. La manera en que trabajamos, la manera en que vivimos, la manera remota que tenemos que hacer las cosas y con la lentitud que hemos tenido que aprender a vivir, ¿no? Después de esta pandemia. Bueno, el segundo punto, un poco retomando la parte de la pandemia, fue el trabajo a distancia, el coordinarnos para trabajar de esa forma, ya sea por Zoom, por todas las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición. Pues ha sido un poco complicado coordinar ese tipo de trabajos, ¿no? Más teniendo en cuenta que necesitamos hacer recorridos por la zona de estudio, necesitamos visitar el edificio, entonces eso nos ha frenado un poco durante este proceso. Sí, otra limitante a la que nos enfrentamos durante estos 3 meses fue teniendo el convenio con el INDAVIN, debido a que fue un poco tardada la gestión para que nos liberaran el acceso a los edificios, retrasándonos a nosotros en nuestras entregas trimestrales. Acabo de llegar. Otro reto ha sido el ingreso a los archivos, tanto del INVAL como del INAH, ya que se ha complicado
al hacer cita, que reciben menos gente. Y todo esto por el COVID también afecta, ¿no? Hay un micrófono abierto. ¿Nos pueden apoyar con sus micrófonos, por favor, los que no son ponentes? En el siguiente punto hablamos de la falta de información que hay respecto al edificio. Si bien ya entrando a inmuebles, a archivos de INA e INVA, las carpetas que tenían con respecto a este inmueble eran muy pequeñas, pues no se considera un inmueble relevante del centro histórico en general, ¿no? O sea, si nosotros lo mencionamos, muy poca gente lo ubica. Y bueno, todas las fotografías que fuimos encontrando, muchas fueron tomadas del Regis, del Hotel Regis, y ahí por casualidad se va asomando nuestro edificio. O encontramos algunos pies de fotos donde vienen algunos datos, ¿no? Entonces, esa parte ha sido, yo creo que uno de los retos más importantes, el proceso de generar un archivo de información con respecto a nuestro inmueble. E igualmente hemos estado en coordinación con INA para cuando nosotros terminemos nuestra investigación, poder compartir con ellos esa información y no quede perdida nuevamente. Y bueno, por último, tuvimos una restricción queriendo usar la tecnología del dron. Uno de los profesores nos iba a apoyar en esta parte para hacer un levantamiento fotogramétrico del edificio. Sin embargo, al tener el edificio del Universal a unos cuantos metros, como ellos cuentan con un helipuerto, pues nos vimos negados a volar el dron. Y bueno, esto fue un impedimento para nosotros empezar a probar y utilizar esta tecnología en el levantamiento de los edificios. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. De acuerdo, muchas gracias por su presentación que bueno, nos invita no solamente a visualizar el inmueble como un objeto aislado, sino que es perteneciente a un contexto y que es fundamental que en las propuestas de intervención se integren estos dos elementos para generar impactos positivos para la salvaguarda patrimonial y la sociedad en la que se encuentra. Y bueno, continuamos con la siguiente ponencia, que es por parte de la arquitecta Marta Julieta Morales Espinosa, quien forma parte del programa de maestría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su título en licenciatura en arquitectura por parte de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. Se ha desempeñado profesionalmente en el ámbito de la remodelación y obra civil. Actualmente cursa el tercer semestre en la maestría en arquitectura con campo de conocimiento en la restauración del patrimonio arquitectónico de la UNAM. Y nos presenta su tema de investigación, los barrios mineros y su abordaje para la conservación de la memoria urbana en el barrio de Camelia. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, bien, mi título hasta el momento, el día de hoy, es Los barrios mineros y su abordaje para la conservación de la memoria urbana, barrio de Camelia, como lo comentaba la arquitecta Montserrat. Actualmente considero que llevo un avance de investigación aproximado del 40%. Mi tutora es la maestra en arquitectura Gabriela Vázquez García y pasé al tercer semestre de la maestría. Bien. Para iniciar mi presentación, quería mostrarles esta imagen del barrio de Camelia, cómo es que la urbanización ya está casi adentro de los vestigios y cómo conviven ellos día a día. Es así como hago mi planteamiento del problema, que es la siguiente pregunta. ¿Cómo fue la creación y el desarrollo de los barrios mineros en el estado de Hidalgo y qué papel juegan estos vestigios para la conservación del patrimonio minero en la memoria urbana? Teniendo un eje central del cual sale el tema principal, que son los barrios mineros, y de él salen más temas que lo repercuten, como es la industria minera, la urbanización, el patrimonio, la identidad, la memoria y los vestigios. También en este proceso de investigación nos hemos dado cuenta que estos barrios forman parte de una zona de transición en la cual conectaban a la ciudad de Pachuca con las zonas mineras del norte del estado, como es Real del Chico, Mineral del Monte, Huasca.
Aquí les muestro una foto de cómo era el paisaje del barrio de Camelia alrededor de 1861. La fecha de la mediateca está errónea porque la construcción de Camelia fue antes. Bien, como objetivos de investigación lo tengo dividido en 3 puntos. El primero serían los barrios mineros, de los cuales se está analizando su estructura y el fenómeno de urbanización que surge alrededor de ellos. También se pretende demostrar que la recuperación de estos vestigios mineros puede ser un detonante simbólico a favor de la conservación de los barrios de minas y su memoria urbana, y relacionar su funcionabilidad entre la ruina y el fenómeno urbano social, que es muy visible en particular en el barrio de Camelia, como se los mostraba en la primera foto. Lo que respecta al barrio de Camelia, se tiene que determinar la importancia que tuvo al estar en la zona de transición, ya que eso trajo consigo muchos intereses como económicos, políticos, sociales, y también trajo muchas vías de comunicación. Y en él también tenemos que analizar la relación social respecto a los vestigios mineros. Lo que respecta a la industria minera, se tiene que analizar los factores que intervinieron para que el estado de Hidalgo dejara de ser potencia en esta industria y demostrar todo el proceso de migración que vivió la industria a otros estados de la República Mexicana, principalmente a los del norte, y cómo evolucionó la industria minera en ellos. Bueno, aquí les muestro unas fotos de los que son una hacienda de beneficio de San Buenaventura, una mina San Pedro La Rabia, en los cuales podemos distinguir que no toda su composición arquitectónica es similar, como en esta otra, que presento una foto de un chacuaco del barrio de Camelia. La mina ya está extinta, solo queda esto y hay viviendas muy cerca a él. Y una foto de lo que es Mina de Camelia, que aún conserva muchas partes arquitectónicas de lo que fue. Aquí les muestro la hacienda de beneficio de Loreto, que esta actualmente sigue en funcionamiento. Extraen minerales de otras minas y la traen a ella a procesarlos. Y Mina Paraíso, que igual se encuentra en el barrio de Camelia, y esta está en funcionamiento solamente para extracción de agua de la hacienda de beneficio de Loreto. Bien, los métodos y técnicas e instrumentos utilizados en esta investigación, principalmente se adopta la metodología de la arqueología industrial, como diversos autores lo plasman, que se debe de partir de un todo para lograr una investigación amplia y sólida, y así poder comprender todas las transformaciones que ha sufrido desde el paisaje, la sociedad, la economía, las vías de comunicación, hasta la industria minera. En este punto he obtenido recuperación documental, he hecho trabajo de campo. También a lo largo de la maestría he aprendido sobre las teorías de conservación y rehabilitación del patrimonio. Me he enfocado al patrimonio industrial y al patrimonio industrial minero. Y en el caso de estudio, Mina de Camelia, se hizo una propuesta para un centro de interpretación y así la sociedad pueda seguir viviendo en relación con estos vestigios. Bien, aquí les muestro un poco de documentación que he encontrado. Esta fue en el Archivo General de la Nación. Es un documento en el cual explica cómo es que Mina de Camelia le dio la diputación minera a los candidatos para que ganaran sobre la gobernación de la ciudad de Pachuca. Como resultado, su alcance, en primera instancia se han hecho compilación de textos sobre el patrimonio minero. La mayoría de ellos los he tenido que adquirir porque el archivo de minería de la ciudad de Pachuca se encuentra bajo lista de espera desde que comenzó la pandemia, y hay una larga lista de espera y aún a principios de año no la abrían. También se ha hecho una investigación de lo que fue la minería en el estado, desde su auge, su declive y todo lo que conlleva al cierre de las minas, principalmente las del barrio de Camelia, y que estas se dan en un entorno, la mayoría por inundaciones. Una investigación y comprensión de cómo la industria minera, al ser una actividad indispensable, repercutía tanto en la política de la ciudad como en la del estado.
y la recopilación del uso actual del patrimonio minero contra las propuestas de nuevos usos para dirigir a dicho a una habitabilidad que sea de provecho, principalmente para la población inmediata. Como lo comenté hace un momento, también he realizado visitas de campo para comprender cómo se vive el legado minero en otros estados de la República. Actualmente he visitado las minas que se encuentran en el Estado de México, Guanajuato, en el Estado de Hidalgo y Michoacán. Para concluir, quería mostrar estas imágenes de cómo la sociedad del barrio de Camelia vive con estos vestigios. Ellos tienen una identidad con ellos, ya que la mayoría de sus familias descienden de mineros y ocupan los sitios para hacer en su mayoría representaciones, como lo podemos ver una representación del Vía Crucis, que me parece que la llevan haciendo alrededor de hace 30 años, y la que tuve oportunidad de asistir el año pasado, que era una representación de lo que era la vida minera, y este se hizo en el interior de un edificio que aún conserva todas sus cubiertas. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Terminaste justo a tiempo y bueno, agradecemos tu presentación, enriquece la importancia de la aplicación de metodologías para un mayor alcance en cuanto a la investigación y la definición de todos los actores sociales involucrados que, bueno, llevan consigo mismo una memoria colectiva que nos ayudan a poder entender mejor los cambios que han sucedido a lo largo del tiempo. Y bueno, ahora para cerrar este primer bloque de ponencias, les presento al arquitecto Alderugo Isaac Corona Amador. Es un arquitecto egresado de la Universidad del Valle de México, generación 2013-2018, tesista y egresado de la Maestría de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del ENCRIM en el INAH, y desde el 2021 se desempeña como consultor enfocado en temas de cartografía y territorio. Él nos presenta su tema de investigación, la conservación del paisaje cultural postindustrial de fuentes brotantes, una propuesta valorativa desde los bienes comunes. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Me permito compartirles pantalla. Por favor, solamente denme un momento. Me imagino que ya podrán ver el PowerPoint, ¿verdad? Sí, ya lo vi. Perfecto. Muy bien. Quisiera comenzar agradeciendo de antemano a los del evento, así como a los asistentes del día de hoy. Como ya escucharon, soy egresado de la Maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles del ENCRIM y me gustaría contarles un poco sobre el inicio de esta investigación. Como parte de la maestría, los alumnos deben de cursar un seminario de taller a partir del segundo semestre, en el cual tienen la oportunidad de participar en 3 ámbitos, correspondientes a lo arquitectónico, a lo arqueológico y a los paisajes e itinerarios culturales. Rotan entre todos estos rubros y luego tienen la oportunidad de participar particularmente en el desarrollo de un programa de conservación dirigido a uno de estos. En mi caso, fue el de paisajes culturales, donde tuve la oportunidad de conocer fuentes brotantes y se plantearon algunos de los cuestionamientos iniciales que darían pie a esta investigación. Y ahora sí, me permito presentarles el sitio. Fuentes Brotantes se encuentra al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan. Debe su nombre a que a su interior nace un manantial homónimo, cuya captación depende de una microcuenca que se extiende hasta la Sierra del Ajusco y que dirige todos los escurrimientos hasta el interior del sitio. Es justamente en razón de la presencia de los recursos hídricos que en el área se han establecido distintas unidades productivas a lo largo de toda su historia, habiendo sido la primera de estas el molino de trigo de San Agustín, fundado en 1612. Este paulatinamente permitiría el establecimiento de la fábrica de hilados y tejidos La Fama Montañesa ya en 1831. Las características medioambientales del sitio permitieron su conversión a parque nacional durante la primera mitad del siglo XX, pese al decreto como área natural protegida. Dentro del polígono decretado se construyó ya durante la década de 1980 la unidad habitacional Foviste. Finalmente, en 1998, la Fama Montañesa cerró sus puertas.
Ahora bien, no lo hizo sin antes haber formado en la zona una dinámica social alrededor de las actividades industriales. Los miembros de la Comunidad Obrera de la Fama establecieron una relación afectiva con sus oficios, así como con el medio natural. Esto los definiría como colectivo desde entonces y hasta nuestros días. Lo que vemos en pantalla es una propuesta especulativa de lo que pudo haber correspondido al decreto, al polígono del decreto como Parque Nacional de 1936. Podemos observar también la ubicación de las dos comunidades de habitantes dentro del sitio. Por un lado, los barrios obreros ubicados al noroeste y también los habitantes de la unidad habitacional Fovista. Vemos también los límites actuales del parque, aunque debo decir que algunas de las manzanas aquí indicadas ya se encuentran también urbanizadas, y podemos observar también la localización de algunos sitios de interés para la investigación por sus connotaciones culturales, históricas o sociales, como podría ser el inmueble del antiguo molino, el inmueble de la fábrica o la ubicación del manantial. Al día de hoy, el parque ha perdido el 80% de su superficie decretada. Teniendo esto en mente, teníamos como objetivo general el de aplicar instrumentos metodológicos participativos de reconocimiento, valoración y gestión de los paisajes culturales postindustriales como bienes comunes para la conservación de sus atributos culturales y naturales. Aprovecho para comentar que hay un micrófono abierto. Específicamente, buscábamos también caracterizar los conceptos teóricos relacionados al paisaje cultural postindustrial en su aproximación como bien común, así como caracterizar al propio Parque Nacional dentro de este mismo concepto, en función de su desarrollo histórico productivo. Se buscaba también identificar los valores comunes en el paisaje postindustrial a través de instrumentos de participación para finalmente discutir y contrastar estos discursos de manera que nos fuera posible enunciar criterios y estrategias de gestión común para la conservación del paisaje. Debo decir que la problemática del caso podría tener raíces más complejas que la mera disminución de su superficie. De hecho, pienso que nos obliga a repensar ciertos conceptos tales como el de paisaje industrial que se podrían asociar directamente a lo productivo. Al hablar de fuentes brotantes se debe hacer mención de su obsolescencia, del cese de las actividades productivas dentro del área y el impacto que esto pudo haber tenido en la conservación del sitio. Tanto en la conservación del área natural como en la relación que pudieron haber establecido con la comunidad. Por tanto, el concepto de paisaje cultural postindustrial se utiliza como un medio analítico para abordar una problemática específica en el que la comunidad y el medio se adaptan a nuevas actividades sin necesariamente desvincular su identidad de las actividades obreras. Por otra parte, la problemática relacionada a la gestión del lugar podría subyacer en el reconocimiento que se hace de los lugares de producción, es decir, qué valores se asignan al patrimonio y cómo se asignan estos valores. El proceso mismo en el que esto se desarrolle como un tipo de patrimonio nos puede ser más representativo que otros. Si bien se ha pensado que el valor del patrimonio se debe dar como un hecho intrínseco, la concepción de este como un hecho adscrito, es decir, un fenómeno mutable, variado y mucho más amplio, nos podría ofrecer la posibilidad de plantear estrategias de conservación mayormente apegadas a las necesidades sociales del lugar, entendiendo que el patrimonio es un bien de interés común en términos, por lo menos, de su significación colectiva. En este sentido, el concepto de bien común nos podría acercar a mecanismos de conservación autogestionada desde las propias comunidades, cuyos objetivos sean acordados entre los propios residentes y se adapten a los valores del sitio referidos por estos mismos. Metodológicamente se propuso, por un lado, caracterizar el discurso intrínseco a través de la recopilación y análisis crítico de las fuentes documentales, la identificación de aspectos sociodemográficos, los recorridos en campos para la caracterización espacial, finalmente la caracterización administrativa a través del análisis de los medios de protección vigentes, para luego contrastar esta parte con el discurso adscrito, para lo cual se llevó a cabo la identificación de actores sociales clave en las dos comunidades. Se estableció comunicación por un lado con la COPACO, que es el Comité de Participación Vecinal en la Unidad Habitacional Foviste, y por otro lado con la Asociación Civil Arte Consciente en el Barrio La Fama. Con ambas se propuso la realización de talleres de cartografía participativa enfocados en dos grupos poblacionales, jóvenes de entre 15 a 25 años y adultos mayores a los 26 años.
Debo decir que probablemente este fue el mayor reto de la investigación, la convocatoria para la realización de los talleres. Por un lado, dentro de lo que es el discurso intrínseco se propusieron 4 formas de valor: paisajístico, histórico, tecnológico y sociocultural, cada una de estas con sus atributos asociados que serían referentes de estos mismos valores. En el esquema también se pueden observar la relación de estos atributos a los mecanismos de gestión y protección vigentes en el parque, destacándose el decreto como área natural protegida, y en lo general se puede hacer mención de la estructura sumamente lineal de este esquema, que contrastará con lo que veremos en el caso de su versión adscrita. La aplicación de la cartografía social permitió que los residentes de la comunidad reconstruyeran su entorno mediante la colaboración, la discusión y el intercambio de experiencias referidas al imaginario colectivo vinculado al sitio. Es decir, que identificaran los valores comunes dentro del mismo a través de su representación. En el caso de la unidad habitacional, los asistentes reconocieron al parque en razón de su interés ecológico histórico, pero también manifestaron una relación poco consolidada con el área natural en el caso de los adultos, mientras que los jóvenes mostraron mayor interés por el pasado del sitio y una mayor identificación con sus distintos componentes. En el caso de la comunidad obrera, los asistentes mostraron una relación mejor establecida con el área natural y una identificación con el pasado productivo e interés por el entendimiento paisajístico integral de su hogar. Por lo menos en el caso de los jóvenes. El caso de los adultos fue probablemente el de mayor contenido para la investigación, al haber hecho estos mención de los aspectos evolutivos del parque, de su asociación histórica y anímica al mismo, de sus roles familiares vinculados a la antigua fábrica y su autopercepción como parte del entorno. Para el análisis, la esquematización y el ordenamiento de la información obtenida a partir de los talleres, se tuvo que adoptar una estructura que permitiese estudiar los valores en su multiplicidad. Era claro que no se podía seguir la misma aproximación que en el primer caso, en el que cada uno de los valores queda sujeto a un atributo, es decir, a un mismo objeto. Se pensó entonces que los valores se podían manifestar más bien a través de ámbitos que estarían relacionados a los distintos componentes del paisaje, es decir, a los atributos. Y en estos nudos nos fue posible estudiar los significados asociados a todos estos elementos. También fue posible darnos cuenta que en los mecanismos de protección se hacía mención, si se quiere indirecta, de ciertos valores. Es, por tanto, que se integró una tercera forma de discurso valorativo que se asocia a los mecanismos de protección vigentes en lo que respecta a la conservación del parque. Al contrastar todos estos, fue posible notar que mediante la aproximación a los valores intrínsecos sí se logró identificar una cantidad considerable de atributos y que en realidad se planteó una visión amplia del parque como paisaje en su diversidad de aspectos. En realidad, en la conceptualización de la estructura para el análisis de estos valores, donde se tendrían que incorporar sus aspectos de variabilidad como fenómeno social. En lo respectivo a los aspectos valorativos indirectamente aludidos en los mecanismos de protección, cabría destacar su planteamiento enfocado en temáticas muy específicas y la falta de un plan de gestión que vincule la dimensión histórica del parque con el interés en el mismo como área natural, así como su habitabilidad. Con base en la experiencia con las comunidades, se detectaron 4 posibles acciones mediante las cuales se podrían plantear objetivos particulares impulsados desde el colectivo de residentes para transitar hacia un modelo de administración y cuidado bajo el enfoque del bicomún y así plantear estrategias para la conservación participativa del sitio. Estas acciones fueron aprender, registrar, comunicar y colaborar. Las mismas permitieron el establecimiento de ejes de actuación que, interconectados con programas enunciados a partir de los ámbitos valorativos, sirvieron para la concepción de programas adecuados a los propios residentes para que estos fueran capaces de desarrollar conocimientos, de adquirir capacidades y establecer diálogo con autoridades para socializar los valores del área y llevar a cabo actividades productivas dentro de la misma para su significación y conservación de manera constante. Es decir, se busca transitar de la administración pública hacia un modelo mayormente autogestionado a través de la identificación de valores, que permitiría, por un lado, la identificación de ámbitos valorativos, a la vez
de la enunciación de acciones, que en su conjunto permitirán el establecimiento de objetivos dialogados para así definir programas que servirían para la ejecución de la propuesta. En el caso del Parque Nacional se recomienda que la propuesta se enfoque, es decir, que nazca de los barrios fabriles. Por un lado, por la asociación histórica de los habitantes al sitio y por su capacidad organizativa, que fue una cualidad que no mostraron los habitantes de la unidad habitacional. No se quiere decir con esto que estos habitantes no tengan valores adscritos al parque, pero se lograron identificar problemáticas específicas que valdrían el desarrollo de una investigación más focalizada para el caso de la unidad habitacional. Asimismo, se puede establecer asociaciones entre la comunidad obrera con comunidades vecinas, con asociaciones civiles y con las autoridades. Se tendrían que establecer protocolos coordinados y posteriormente se podría llegar paulatinamente a un modelo mayormente alternativo. No es el fin de la propuesta establecer una forma de gobernanza comunitaria en el parque, por lo menos no como un modelo alterno de gestión, sino que de forma complementaria los residentes sean reconocidos como actores clave en su salvaguarda, como una comunidad capacitada para participar en cualquier toma de decisión que involucra al área, así como un colectivo con la competencia de generar, empujar y ejecutar propuestas de manera colaborativa. Y finalmente, me gustaría terminar sin agradecer a todo el equipo de alumnos y profesores de la maestría que permitieron el desarrollo de esta investigación, especialmente a la arquitecta Verónica Aranda, con quien estuve llevando a cabo los talleres, a los asesores de esta tesis, al maestro Alejandro Cabeza, al maestro Emilio Soria, especialmente a la maestra Sofía Riojas por su acompañamiento, y sobre todo a los miembros de la COPACO, por un lado, y a los miembros de la Asociación Civil Arte Consciente de la Fama, sobre todo al profesor Silvestre Cárdenas, al señor Francisco y a la señora Rosa, que nos prestaron su espacio y su tiempo. Y especialmente reconocer a los habitantes, a los de ahora y a los de antes de Fuentes Brotantes, esperando que esta investigación ayude a contar adecuadamente su historia. Y les comento, la investigación se encuentra en su última fase, se están atendiendo finalmente los comentarios de los asesores y se está avanzando en los últimos pasos de los trámites referentes. Sería todo. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu aportación en esta mesa. Realmente nos hace reflexionar la importancia de la aplicación de estrategias que busquen integrar a la comunidad en la toma de decisiones y en la generación de propuestas, porque va a detonar un discurso valorativo y bueno, propicia la resignificación del patrimonio. Muchas gracias, Alex. Bueno, andamos muy bien en tiempo. Pues se abre el espacio de 15 minutos para las intervenciones de estas primeras exposiciones por parte de los comentaristas. También les reiteramos nuestra invitación a los asistentes para que puedan compartir sus comentarios o preguntas a través del chat para poder comentarlas sobre la mesa. Primeramente me gustaría cederle la palabra a la maestra Michelle Marlene de Anda Rogel para poder escuchar sus comentarios referente a estos primeros tres ponencias. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero celebrar esta disposición de las 4 instituciones por crear este tipo de foros en los que los estudiantes puedan exponer los avances de sus investigaciones. Sé que son labores titánicas que en 15 minutos se expongan todos estos avances, pero es un muy buen acercamiento para conocer también los trabajos que están haciendo demás colegas de otras instituciones o de las mismas instituciones sobre la conservación del patrimonio arquitectónico y urbano principalmente. Esto obviamente permite la retroalimentación entre todo este sector para perfeccionar este tipo de trabajo. En general, quisiera puntualizar 3 cosas para los 3 expositores, bueno, los 3 grupos expositores. Si hicieran un poco más de énfasis en algún momento de la justificación por qué eligieron su caso de estudio, ya sea el inmueble, un contexto, una sociedad, qué es lo que les llamó la atención para que llegaran a hacer ese estudio y cuál sería
¿por qué consideran importante o es importante? Porque todos hablan del contexto en el que está el inmueble, el contexto histórico, el contexto de este histórico, más bien regional de cada uno de sus estudios. Me gustaría que no nada más sea como un listado de las cosas que han investigado en general, sino qué les sirve esta investigación para su propuesta. Si están estudiando un contexto urbano, cuáles son las afectaciones urbanas que se ven directamente relacionadas con su inmueble y cuáles son las propuestas que ustedes estarían haciendo para una mejora de este tipo de aproximaciones. Es importante saber por qué quieren conocer el contexto, el paisaje, el crecimiento urbano. O sea, debemos de plantearnos esta pregunta: ¿qué nos sirve conocer eso y cómo puede ayudar a nuestro proyecto? Ya más puntualmente, pasando al trabajo de los arquitectos Hinojosa, Guerrero y Reséndiz, no sé cuáles son los avances o cuáles son los objetivos que quieren llegar a finalmente, si van a hacer una propuesta como tal de la reutilización del edificio o nada más va a ser un análisis pues, del estado actual, de los deterioros, un levantamiento arquitectónico, o si van a tener un alcance de poder proponer alguna reutilización del inmueble. Sería interesante ver eso porque también hacen un análisis bastante puntual de cuáles son los usos del suelo, de los edificios colindantes y bueno, saber qué es lo que están proponiendo. Y esto va también enfocado a si también van a hacer un análisis de una propuesta de intervención, porque hay que considerar que para cualquier propuesta de intervención hay que saber qué es lo que se va a hacer, cuál es el fin último de este inmueble, pero también obviamente cómo se puede atacar esta parte de las intervenciones. Por otro lado, también hablan muchas de las problemáticas que presentaron, como el vandalismo y todo esto, pero bueno, hablemos que estamos en un perímetro B del centro histórico, que sí es cierto que tiene ciertos puntos conflictivos, como por ejemplo no hay tantas viviendas, como bien lo mencionaban, lo que lo hace un poco conflictivo por las noches, pero me gustaría que también voltearan a ver a los edificios que están cerca de ustedes o cerca de su inmueble, para ver cómo ellos han solucionado esta parte del vandalismo, ¿no? Porque no es un edificio aislado, no es una zona aislada, y cómo han podido aprovecharlo. Están a escasa una cuadra de la Alameda, y saber justo cómo la Alameda tendría este vínculo con su inmueble. Son espacios que sí hablan mucho ustedes de su contexto, pero cómo pueden ser beneficiados por ese mismo contexto, no nada más que es una zona conflictiva, sino cuáles son las oportunidades que tiene su inmueble con la ubicación en el que se encuentran. Bueno, y un comentario muy general, también esto sirve para las otras dos ponencias. Hablan mucho que tienen obviamente restricciones en la falta de información o acceso es muy limitado a esta información, ya sea obviamente por la pandemia o porque son archivos privados. Muchos de ustedes que han podido trabajar en proyectos de restauración saben que no siempre se da este tipo de información o la información no es completa. Entonces los invito a que no nada más nos quedemos en los archivos, evidentemente hacer un estudio historiográfico y de un inmueble es importantísimo, ¿no? También para dar esta parte de valoración que también estaba hablando su compañero al final, pero que sepan también que un edificio también nos habla mucho desde la fábrica del edificio, cuando se construyó, sus diferentes alteraciones e implicaciones, las implicaciones que tuvieron y estos crecimientos de los inmuebles. Entonces, no se queden nada más en los archivos, vayan más a... Sé que suena un poco exagerado, pero ¿qué les habla el edificio? ¿Qué les dice el edificio? Y a partir de ello también esto nos va a estar hablando sobre cuáles pueden ser los diferentes usos que puede tener este inmueble. Por ejemplo, los espacios a los que estuvo diseñado inicialmente, qué espacio se puede utilizar y tener esta dinámica. No siempre tenemos, repito, acceso a los archivos, entonces ver qué otra forma nos podemos aproximar a ellos. Por el otro lado, a la arquitecta Morales con lo de los barrios mineros, me gustó mucho porque es una escala bastante grande y es un proyecto bastante ambicioso en el sentido de que no es nada más una sola comunidad, no es solo un solo edificio, sino que son este grupo de comunidades y cómo han apropiado esta parte o crecimiento de los barrios mineros alrededor de estas zonas tan importantes.
pero me gustaría saber si, o que se desarrollara más un poco en la investigación, cómo es que la comunidad se involucra con el entorno. Ya nos comentaba que tenía un sentido de pertenencia y que sí llegaban a tener esta aproximación a los vestigios de estas áreas mineras. Pero, ¿cómo se aprovecharía esta relación y este conocimiento que tiene la comunidad para la conservación de estos espacios? No es nada más que lo conozcan, sino cómo se involucraría para que la comunidad hiciera este trabajo también parte de la conservación de los inmuebles. Y esto va 100% de la mano con el trabajo de Hugo, con lo de las fuentes flotantes, que bueno, tengo entendido, como bien comentas, que es un trabajo de investigación también colaborativo con parte de tus compañeros del ENCRIM. Y algo que celebro muchísimo es que hayan podido tener esta aproximación tan cercana con la comunidad, porque como bien sabemos es una zona que ha estado muy abandonada, que ha sido tema de discusión en diferentes ámbitos políticos y delegacionales, y que todos los candidatos prometen rescatar esta zona, y cada vez es más lamentable la pérdida que se está teniendo de la zona. Pero celebro que se hayan acercado a la comunidad y ver que hayan visto cuáles son los valores que cada uno de estos integrantes le da a la zona, si son jóvenes, si son adultos, si son trabajadores. Esta aproximación le da un peso muy fuerte a la zona, y se nota que los mismos habitantes, desde que están orgullosos de ello hasta que están dispuestos a participar con las autoridades. Entonces, saber cuáles son los planes que tienen las autoridades, las diferentes autoridades para levantar esta zona. Y comentabas mucho, Hugo, sobre que los residentes, y te cito, que dices, los residentes son los actores claves para empujar estas propuestas colaborativas. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero también saber conocer un poco cuáles son los impulsos que las mismas autoridades han dado, o si tienen recursos para impulsar el crecimiento o la recuperación de este tipo de zonas, porque se nota que los residentes tienen el interés, pero no se sabe si tienen el apoyo de las autoridades. Entonces, también hablar un poco de esta parte, y más que nada creo que es eso, es muy importante los aspectos que están presentando las tres ponencias. Sí los invito a que reflexionen un poquito más en la información que están recabando, sobre todo sobre el inmueble, sobre las comunidades o sobre el contexto, en qué les sirve para su proyecto. No nada más que sea una información y decir, bueno, tiene un clima de 26 grados centígrados. No, ¿en qué me sirve? ¿En qué me afecta? Los asentamientos diferenciales que hablaban del inmueble de la calle de Juárez, ¿en qué me afecta? ¿Cómo los puedo atacar y cómo me lo están atacando los demás vecinos? Volten a ver a proyectos análogos de cómo han tenido esta aproximación a casos muy similares a los suyos. Esa sería mi participación para los tres ponentes, y los felicito porque no es poca cosa poder conjuntar esta información en tiempos de pandemia, y más en 15 minutos. De acuerdo, gracias. Los próximos 5 minutos se los podremos dar al maestro Ricardo Muñoz Nájera para que también haga comentarios puntuales, y finalmente cerramos con 5 minutos para los ponentes para que puedan hacer, si así gustan, réplica de acuerdo a los comentarios que se les han realizado. Les cedo la palabra, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Igual que a todos los colegas, igual que a esta Michelle, felicitar a los ponentes por el trabajo que están realizando. En efecto, es una labor titánica de pronto comenzar una investigación, acercarse a todas las fuentes de información que están disponibles. No siempre es sencillo, y en efecto el tema de la pandemia ha venido a cambiar muchísimo, bueno, el panorama, ¿no? En general. Bueno, la maestra Michelle ya abordó varios temas con los cuales estoy completamente de acuerdo, que son necesarios ahondar en ellos como parte de sus programas de investigación. Pero no quisiera dejar de lado mencionar que, si bien en nuestra materia de trabajo, que tiene que ver con el patrimonio que bueno, obviamente, y que intrínsecamente tiene que ver con cuestiones rememorativas, también es importante pensar que en el momento de que ustedes están trabajando de manera, en la elaboración de estos proyectos,
son pequeñas ventanas en las que les permite, más allá de, digamos, son proyectos escolares, no necesariamente serán ejecutables, ojalá que sí, que todos sean, pero bueno, es una suerte de entrenamiento en la que les va a permitir a ustedes detenerse un segundo para pensar en, más allá de la intervención física, esto es algo bien importante y cada vez estoy más convencido de ello, más allá de la intervención física, que puedan ustedes pensar y analizar hacia el futuro, cómo van a través de sus propuestas proyectuales, ya sea de intervención, de reutilización, de mera restauración, etcétera, cómo pueden dotar a estos edificios o a estos entornos urbanos de los que estaban hablando, cómo los pueden dotar de ciertas herramientas que los prepare hacia el futuro. ¿Hacia el futuro en qué sentido? Digamos, retomando la charla que teníamos, bueno, la exposición que hacían acerca del paisaje minero. Nuestra compañera comentó claramente que pues llegó a la obsolescencia. El sistema de extracción minero llegó a un punto de obsolescencia y eso detonó todo. Eso fue el agente de cambio en básicamente todo el entorno, no nada más a nivel arquitectónico, a nivel de su comunidad, sino a nivel regional también. Y este es el caso que sucede en todos los, digamos, en todas las presentaciones, en todos los casos de estudios que se presentaron. Ahora bien, la propuesta o lo que yo les estoy tratando de transmitir es que puedan visualizar hacia ese futuro inmediato, que lo tengan presente, porque hoy más que nunca nos enfrentamos a una serie de condiciones económicas, políticas, sociales y ahora sí medioambientales, que va a hacer que cada vez sean más rápidos y más vertiginosos y posiblemente más violentos estos cambios. Y si queremos mantener o, digamos, justificar más bien nuestro quehacer como conservadores, vamos a decirlo, no conservadores en un sentido coloquial de la palabra, sino en el tema que nos compete, tenemos que tener ciertas capacidades o estas habilidades para poder proyectar un poco hacia el futuro, para poder prevenir también. No nada más, digamos, atender una problemática en la cual se es analizada el día de hoy, sino también poder prever y anticiparnos un tanto hacia el futuro de todas estas situaciones que bueno, cada vez, como comento, se irán presentando de manera más rápida. Y digo, los tres ejemplos son perfectamente, digamos, ejemplificables. Por ejemplo, no sé, en el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México, igual, el Centro Histórico es una cuestión complejísima y que, digo, cada vez va cambiando más y más rápido. En el caso de las estaciones mineras, pues, bueno, como dicen, fueron la fuente de una bonanza enorme en estas regiones del país. Y bueno, una suerte de la parte de fuentes votantes que, bueno, pues, más allá de pensar que fuese bueno, más allá de pensar de que es un parque o que puede ser un parque nacional en ese momento, era la fuente, valga la redundancia, de uno de los recursos que muy pronto empezará a ser crucial para la existencia del ser humano, ¿no? Digo, ahí nacía un manantial y pues bueno, es interesante pensar que todos estos manantiales, pues bueno, se han estado perdiendo. El punto es, está muy bien que se analice todo esto, que se propongan, que se presenten estas propuestas de intervención, pero también atrévanse a pensar un poco más hacia el futuro de, ok, ¿y qué va a pasar en 10 años, en 15 años, en 20 años? ¿No? Después de que se haga, pensemos en el mejor término, después de que se realice una intervención física, que se puedan realizar cambios y mejoras en sus espacios, en sus lugares, ¿qué va a pasar en el tiempo futuro? Porque, bueno, eso es una parte importante de nuestro quehacer y que, digo, cada vez va a ser más importante. Eso sería todo. Muchas gracias por los comentarios y bueno, les cedo la palabra a los ponentes por si quieren tener algún comentario de réplica. No sé si quieren empezar primero por el orden de ponencias o levantando la mano en la aplicación. Claro, pues antes que nada, muchas gracias por los comentarios, los tendremos en cuenta. Y contestando la
la pregunta de si se pensaba hacer alguna propuesta en el edificio. Sí, el objetivo es realizar una propuesta de intervención dentro del edificio para su reutilización. Entonces es el objetivo final de nuestra maestría. Aún no estamos en esa etapa, pero en un futuro la idea es sí llegar a ese objetivo. Gracias. Y bueno, no sé si queda la palabra Julieta Morales. Sí, gracias. Bueno, pues agradecer por los comentarios. Creo que sí son de mucho aporte y muchos temas que atacar, ¿no? En cuanto, no pude ahondar mucho en el tema porque mi tesis es más de investigación, pero sí se plantea un caso, una intervención a lo que es la mina de Camelia, y esta es el centro de interpretación para que en él se les dé orientación a la población que es la que vive los vestigios, ¿no? El patrimonio día a día, y tengan esa orientación hacia dónde encaminar el patrimonio y cómo tratarlo, y también siga siendo de provecho para ellos para que se puedan seguir desarrollando, y aparte se junten todo lo que la ciudad aporta al turismo, ¿no? Que todo esté reunido en un solo centro y pues se puedan recuperar esos vestigios. Principalmente ese es como el objetivo del caso de estudio que ya se planteó en el semestre pasado. Y bueno, creo que eso sería todo y muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente les doy la palabra al arquitecto Aldo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias también por los comentarios. Atendiendo el primero de ellos, la verdad es que sí no queda muy claro la disposición por parte de las autoridades en cuanto a la conservación del sitio. De hecho, la propia identidad administrativa de fuentes flotantes es un tema complicado. Si bien es un área natural protegida, ha perdido muchas de las características que la podrían, digamos que la asemejan como tal, como un parque nacional. Así que en ese sentido se tendrían todavía que definir muchas situaciones a nivel jurídico. Sí se han dado algunas acciones por parte de la alcaldía y el gobierno de la Ciudad de México, la construcción de un humedal, la intervención en caminos, en veredas, algunas cosas por el estilo. Pero en lo general, sí, el panorama desde las autoridades, la verdad, es muy poco, ha abierto muy pocos canales de colaboración. Por otro lado, en la tesis, sí se consideran algunas estrategias de financiamiento para el proyecto, que se valen de programas sociales, algunos de ellos gubernamentales, del sector público, otros del sector privado, y la propia cooperación por parte de los propios ciudadanos, generalmente a partir de la donación en especie. Y ya solamente para comentar lo del último comentario sobre la planeación a futuro, sí estoy muy de acuerdo. Fuentes Flotantes ha pasado por el sector privado y ha pasado por el sector público. Ninguno de los dos le ha asegurado su conservación. Pienso que, aunque suene trillada, la sostenibilidad quizá está en un mayor involucramiento de su comunidad en su gestión. Creo que esa sería la mejor manera de asegurar su aprovechamiento adecuado. De acuerdo, muchas gracias a todos por sus intervenciones y sus comentarios. Y bueno, vamos a continuar con la segunda ronda de ponencias. El siguiente tema nos lo va a presentar la arquitecta Samantha Pantoja Hernández, quien forma parte del programa de maestría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es arquitecta por la UNAM, actualmente es maestrante en el área de restauración del patrimonio arquitectónico de la misma institución, desarrollando una investigación sobre las haciendas del siglo XVIII en México. Sus intereses son la arquitectura, el patrimonio y la enseñanza de idiomas. Nos va a presentar el tema Arquitectura de las haciendas cerealeras, su contexto socioeconómico, antigua hacienda de Tendeje en siglo XVIII. Cedo la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como lo mencionaban, yo soy la arquitecta Samantha Pantoja Hernández. Tengo por tutor al doctor Gabriel Merigo Basurto y el título de mi ponencia para el día de hoy es La arquitectura de las haciendas cerealeras, su contexto socioeconómico, la antigua hacienda de Tendeje en el siglo XVIII. Cambiamos de diapositiva. Muy bien.
Bueno, yo acabo de finalizar mi segundo semestre del programa de la maestría, de 4 de los que consta. Tengo un caso de estudio que es la antigua hacienda de Tandejé, ubicada en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez, en el Estado de México, que a su vez se integra en un universo de estudio de 5 haciendas que se ubican tanto en ese municipio como en el de Jilotepec. Estas haciendas presentan un deterioro acusado, llegando en ocasiones a un estado ruinoso que ha dificultado su interpretación y apropiación por parte de la población, tanto local como nacional. Por lo que en la investigación se propone una puesta en valor de su arquitectura como un testimonio de un determinado periodo histórico. Para esto se ha seleccionado el de la hacienda clásica, específicamente en el siglo XVIII, ya que fue la época en la que se construyó el caso de estudio. Sobre los factores que influyeron en las características de estas haciendas se contemplan los físicos, económicos, políticos y sociales. Los daños que presentan estos inmuebles se ha notado que son principalmente debido al intemperismo y se busca la relación entre esta falta de protección y una posible desvinculación entre los inmuebles y la sociedad actual. Por lo tanto, es necesario visibilizar su importancia patrimonial como un testimonio de las dinámicas socioeconómicas, que son en las que se concentra este estudio, durante el periodo virreinal, para que no se pierda esta parte de la historia. Y del lado derecho arriba vemos los 2 municipios de los que estoy hablando, señalados en café. Aquí podemos ver algunas fotos del caso de estudio, tanto del exterior como del interior. De los otros 4 casos son la antigua hacienda de San José del Marqués, la antigua hacienda de Calpulalpan, la antigua hacienda de San Antonio Tula y la antigua hacienda de La Goleta. Ellos forman parte del universo de estudio. En los objetivos tengo un objetivo general y 2 específicos. El general es determinar las particularidades arquitectónicas de las haciendas cerealeras de Jilotepec y Soyaniquilpan. Estamos en unas ponencias. Yo estoy escuchando unas. Como Perdón, mañana ¿nos pueden expongo, apoyar mucha apagando el micrófono que está abierto, estoy por viendo favor? que están presentando los demás. Arturo, el micrófono. Gracias. Perdón. Entonces, bueno, de Jilotepec y Soyaniquilpan para contribuir a la interpretación de su valor patrimonial y a la comprensión de su contexto. En los específicos tenemos 2. El primero es establecer el panorama histórico de las haciendas cerealeras de Jilotepec y Soyaniquilpan para comprender el contexto social, físico y económico en el que se desarrollaron. El segundo es determinar a partir de la arquitectura de la antigua hacienda de Tandejé rasgos distintivos de las haciendas agrícolas de la zona que sirvan de guía en estudios o procesos de restauración de haciendas con casos similares. Como mencionaba, voy en el segundo semestre, por lo que llevo un avance del 50% en mi propuesta de contenido, que consta de 4 apartados. El primero es la introducción, en la que he incluido los elementos del protocolo de investigación que han guiado este proceso. El segundo, respondiendo al primer objetivo específico es el contexto de las haciendas en la Nueva España. El tercero es el patrimonio hacendario como testimonio de las interacciones sociales. Esto, como lo había mencionado durante el planteamiento del problema. Respecto a el hallazgo más relevante que tengo hasta el momento es la presencia de numerosos conflictos sociales respecto a tierras, aguas, recursos para la producción, también laborales como pueden ser abusos entre los propietarios y los trabajadores y desigualdad entre las diferentes clases sociales. Esto lo encontré en un primer momento gracias a la obra de Gisela von Wöbbeser del 89, quien menciona la creciente aparición de expedientes jurídicos respecto a estos conflictos. Asimismo, es de gran importancia la recepción actual de este patrimonio, ya que esta puede estar vinculada con su actual deterioro. Y el último apartado acota sobre el universo de estudio que son las haciendas de Jilotepec y Soyaniquilpan. Durante estos semestres he realizado entre otras actividades, visitas de campo a las haciendas del universo de estudio, visitas a archivos documentales como el Archivo General de la Nación y una revisión bibliográfica especializada en fuentes tanto virtuales como físicas de 3 temas principales, que son el género de las haciendas,
las haciendas de Soyaniquilpan y Jilotepec y la antigua hacienda de Tandeje. Del lado derecho podemos ver un gráfico que coloqué para señalar que pues, no se trata de un proceso lineal. El avance ha dependido mucho tanto de las fuentes disponibles como de la complejidad de cada apartado, por lo que podemos ver que el tercero, en el que estoy trabajando actualmente y que desde mi punto de vista ha sido el más complejo, pues ha sido un poco más lento en comparación a los demás. Retos, bueno, como ya se ha mencionado en ponencias anteriores, y creo que todos tenemos en común, el cierre de bibliotecas y archivos debido a la pandemia, pues complicó el acceso a fuentes físicas. No obstante, al tener que recurrir a fuentes virtuales, si bien tenían sus desventajas, ya que el volumen de información al que teníamos acceso era mucho menor, también tuvo sus beneficios. En mi caso, al tener que recurrir a reseñas o trabajos académicos que ya habían, ya habían interpretado la información, pues encontré puntos de vista críticos y en ocasiones comparaciones con otras obras del mismo tema. Para mí fue muy relevante esta reserva de la obra de Herbert Nickel, que se titula Nickel, la hacienda, dominio o coexistencia, de Moreno en el 89, que menciona que la obra sobre las haciendas que se encuentra más cercana a la época de auge de estas tiene una perspectiva menos favorable sobre estas que los trabajos más recientes, por lo que podemos detectar que el distanciamiento temporal pudo haber desactivado una carga ideológica negativa provocada por los conflictos que mencioné anteriormente, lo cual nos da pues una nueva ruta de investigación sobre estos inmuebles. Bueno, esto se ha solucionado felizmente por la reapertura tanto de los archivos como de las bibliotecas. Pude tener acceso a los expedientes jurídicos de los conflictos por tierras, como el que tenemos en la derecha, que es una especie de demanda del propietario de la hacienda de Tandeje, que es nuestro caso de estudio, por la invasión de sus terrenos por parte del pueblo de indios de Soyaniquilpan durante el siglo XVIII. O también un contrato de venta, como fue el de esta misma hacienda por el Hospital de San Andrés. En mi caso, los actores sociales son de gran importancia, por lo que probar que su posesión fue por parte de una comunidad eclesiástica es de gran importancia. Otro reto fue el mismo estado ruinoso del caso de estudio, ya que la pérdida de materialidad conlleva también una pérdida de información, sobre todo respecto a las características formales o estilísticas de este género de edificios. No obstante, es a su vez este estado de ruina el que nos promueve otras interrogantes, sobre todo las causas de su deterioro y su posible relación con su situación patrimonial actual, así como su valor documental. 5 minutos para concluir, por favor. Sí, muchas gracias. Otro reto ha sido la delimitación del área de estudio, esto hablando de la delimitación territorial, ya que integré otras 2 haciendas, estoy hablando de las mismas 5 haciendas, pero en un inicio tenía 3. Al integrar estas 2 haciendas me veo con el problema de que unas quedan en el actual estado de Hidalgo y otras en el estado de México. No obstante, sigo teniendo esta misma dificultad al intentar situarlas durante la época virreinal, ya que en un inicio pertenecían a la provincia de Jilotepec y con las reformas borbónicas pasan a la subdelegación de Huichapan. Y bueno, en ese problema estoy trabajando actualmente. Otro reto es la misma antigüedad del caso de estudio del siglo XVIII, que dificulta el hallar planos sobre su estado original. He podido encontrar, por ejemplo, esta delimitación territorial, pero únicamente cuenta con una representación muy esquemática de lo que sería el edificio. Es un pequeño rectángulo que está por esta zona y lo demás es el contorno de la propiedad. Pero bueno, se ha podido dar una solución parcial a este problema al comparar el levantamiento arquitectónico que se ha realizado, que tenemos la planta baja aquí del lado derecho abajo,
al compararlo con las descripciones escritas en fuentes, en algunas obras como la de François Chevalier. Esta me pareció muy interesante ya que hace una comparación de estas construcciones con las de España del siglo XVI, esto en el sentido de que contaban con unos muros muy gruesos y que parecían fortificaciones. Esto coincide efectivamente con la antigua hacienda de Tandegé. Y en el caso del programa arquitectónico y la distribución de los espacios, esto fue mucho más sencillo. Podemos ver que eh, efectivamente tenemos, como dice en la descripción, una construcción en torno a 2 o más patios. Aquí tenemos los 2 patios. Uno rodeado de corredores con columnas, que sería este, y que el segundo suele estar destinado a dependencias como las caballerizas. Que sería el segundo patio, tenemos bebederos para animales y no se muestra en el plano, pero contamos también con argollas que se utilizarían para amarrar a los caballos. Entonces, se ha podido dar una solución parcial a este reto. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Agradecemos mucho tu presentación que bueno, nos aporta en cuanto a la importancia de la comprensión de la memoria histórica para la generación de una propuesta de conservación en los bienes patrimoniales que bueno, van a ser los testimonios de todas estas dinámicas sociales durante periodos significativos a lo largo de la historia de nuestro país. Y bueno, para finalizar las ponencias de esta mesa, les presentamos a la arquitecta Soledad Torres Castañón. Ella es egresada de licenciatura y maestría por la Universidad de Guanajuato. Su participación más reciente en el ámbito de la restauración ha sido la segunda y tercera etapa del antiguo abasto de pozos en San Luis de la Paz, Guanajuato, en la parroquia antigua del siglo XVII, Salamanca, también en Guanajuato, en el Jardín de San Francisco y de Beatriz, jardines del Hotel San Gabriel de la Barrera, en Guanajuato, y el antiguo Hospital de Juaninos y Presidencia de Ayucla, San Felipe, en Izacar de Matamoros, Puebla. Nos presenta el tema Antigua Parroquia de Salamanca, una obra de fe, 1603. Y bueno, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos, agradeciendo el espacio. Yo soy la arquitecta Soledad Torres, soy egresada de la Universidad de Guanajuato y estoy culminando la maestría en restauración. En estos momentos, bueno, pues estamos en proceso de restaurar una hacienda de beneficio también aquí en la ciudad de Guanajuato. Y les voy a platicar en 15 minutos un poquito del esquema, ya que tengo de mi trabajo final de tesis. No sé, bueno, la ciudad de Guanajuato tiene 46 municipios y uno de ellos es la ciudad de Salamanca. La ciudad de Salamanca es una ciudad muy golpeada, por lo que es el clima, por lo que es la contaminación, se encuentra lo que es la refinería de Pemex y encontramos lo que es le llamo una obra de fe porque es un templo que es de finales del siglo XVII y a mí me interesó muchísimo hacer mi proyecto de maestría de este inmueble, porque para mí es una joya histórica. Y esta fotografía que tengo aquí es ya después de la restauración, porque ya estaba muy deteriorada. Y esta fotografía, lo que hicimos aquí fue quitar todos los aplanados y restauramos todo lo que fue la portada y toda la barda trial, ¿no? Aquí la intervención, creo que no estamos viendo la presentación, seguimos viendo la portada. A ver, permíteme tantito. Permíteme un momentito, por favor. Me parece que tiene que compartir como... ahí ya la vemos. Sí. ¿Ya? Ok. Bueno, ahorita estoy pasando lo que son unas fotografías del espacio, una fotografía antigua y una fotografía en el proceso de la restauración. Esta
Este templo es muy importante para la ciudad de Salamanca, ya que empata lo que es la fundación de la ciudad. La parroquia se crea por la fundación de la ciudad. Mi tesis ya tengo básicamente un 80% de la información que se tiene, y tengo estoy manejando 10 capítulos. En el primer capítulo estoy manejando lo que es todo lo que es los antecedentes históricos, lo que es la delimitación del tema, los objetivos, la justificación, pero por situaciones de tiempo, pues me voy a brincar esos pasos, ¿no? También hablo de mis maestros teóricos de la restauración y también algo muy importante que también el INAH nos dice mucho, y yo he hecho varios expedientes para el INAH, donde es la legalidad, donde son las leyes, reglamentos, a lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y lo que estamos obligados a hacer, ¿no? En el capítulo 4 estoy manejando lo que es el nacimiento de un pueblo, el nacimiento de una villa. Como lo comenté, va muy enfocado al nacimiento, a la construcción de este templo. En el capítulo número 5 hablo de la fe de construir una parroquia, el porqué de la construcción, quién la construyó y en qué momento se construyó y en cuántas etapas se construyó esta parroquia. En el capítulo número 6 hablo de la propuesta iconológica de la portada sur, este y oeste. Es algo muy, muy, muy interesante estar describiendo lo que es la portada, porque nosotros sabemos que todo lo que es la historia, tenemos que dejar que el inmueble nos hable y nos diga, porque en lo que es la portada nos está informando lo que pasó en ese momento y en ese tiempo de la historia de la ciudad, ¿no? Hablo también, estoy haciendo una propuesta de un esquema, es sugerida una iconografía de la portada principal, que es la portada sur, y de las dos portadas que son gemelas de la este y la oeste, donde no existe fotografía donde los nichos estén ocupados. Más sin embargo, el patrono del templo es San Bartolomé. Entonces, con apoyo del párroco, con apoyo de religiosos y con maestros también de ahí de la universidad, y buscando en archivos religiosos, estuvimos más o menos viendo quiénes eran los que estaban más cercanos a los santos, y se hace una propuesta de figuras iconográficas, pero también se hace una propuesta de figuras un poco más contemporáneas, respetando el estilo y las formas por un inmueble católico, pero también para atraerlo más hacia el público y hacia la sociedad, ¿no? También el capítulo número 8 es la vida de la ciudad, es cómo acogen los salmantinos este templo, cómo está relacionado mucho en lo que es el patrimonio inmaterial, todo lo que conlleva el tener este templo en buenas condiciones y el cariño que le tiene la gente. Yo como les comenté, yo trabajé en la restauración de este templo, en la última restauración, y yo tengo ya bastante información. Por ejemplo, hicimos lo que es la estratigrafía muraria, lo que son las fábricas, todo lo que son los materiales. Estuvimos sacando fotografía aérea con drones y todo para poder sacar más específicamente detalles de lo que es el templo, y eso me facilitó a mí para poder armar todo este trabajo. Mas, sin embargo, todavía estoy en un 80% porque todavía tengo varios detalles y tengo varias situaciones que tengo que checar con mis maestros para poder identificar lo mejor posible y dar las características mejores a este proyecto. Dentro de esto también manejo lo que es una línea del tiempo, desde que se construyó la parroquia hasta la última restauración donde yo estuve involucrada.
Esto a mí me lleva para ver en qué momentos se colocó la portada, se colocó la torre, se colocó la cúpula, y cómo hubo invasiones y cómo hubo robos dentro del mismo templo, porque era toda la cuadra, era el templo, y hubo robos, invasiones, y pues bueno, es una reconstrucción histórica que se tiene que hacer, ¿no? En este pequeño esquema estoy manejando lo que es las invasiones y y todo lo que se generó, pues porque no hubo cuidado con este templo. Se suponía que este templo abarcaba toda la cuadra. Se suponía que también en este templo había una escuela para religiosas, pero todo esto lo estuve buscando. Bueno, a todos nos afecta lo que es la pandemia, pero lo estuve buscando con los vecinos, con los locales, con las mismas personas que trabajan en el templo, que van al templo, lo que también la construcción nos dice con las lápidas, cuál es la más antigua, cuál es la más nueva. Hasta también el padre rector ahí nos apoyó mucho, porque pues también muchas estaban en latín, y estuvimos haciendo una reconstrucción histórica de cómo se encontraban los espacios. Aunque no tenemos ahorita mucho, en unos espacios no pudimos entrar a sacar fotografías o algo, pues por la misma situación, ¿no? Por las situaciones legales. Dentro de esto, bueno, estoy hablando un poquito más de un esquema, para que más general, esto sería un pequeño capítulo de la tesis, donde estoy manejando morfológicamente cómo va creciendo el templo, conforme a los años y conforme a las fachadas, ¿no? Por ejemplo, esta es la fachada y se ve como al inicio, cómo empieza sin torre. Claro que hay información que no la he encontrado, aunque he estado, bueno, viendo con el cronista de la ciudad, con vecinos, igual con la gente de ahí, y con fotografía antigua, ¿no? Hicimos así, bueno, hice unos dibujos, lo que es en AutoCAD, y los estoy manejando aquí. Esta es la portada esta es la portada sur, que cómo empezó en 1603, lo que era la capilla, y luego cómo se fue creando hasta que le pusieron la barda atrial, ¿verdad? Esta es la portada oeste, donde también se hacen unos añadidos que afectan al templo, y que bueno, que en algún momento dentro del objetivo de la propuesta es quitar todos esos añadidos para que quede el templo de su manera original, ¿no? Aquí está la portada norte, donde se ve que ya desde el 1603 hasta el 2022, pues ya hay una barda que ya es una invasión y que ya no pudimos entrar ahí. 5 minutos para concluir, por favor. ¿Perdón? 5 minutos para concluir. Perdón. Bueno, esta es como se encuentra ahorita el templo, los espacios que se encuentran ahorita. Esta es la extraordinaria portada, la portada azul, la portada principal, donde aquí estoy manejando lo que es un esquema de la portada, donde estoy manejando cómo está compuesta, sus caracteres arquitectónicos, con fotografías, y también por cada uno de sus, y no sé si se alcanzan a apreciar, es extraordinaria, es una obra extraordinaria que se encuentra en estos momentos, bueno, después de la última restauración, pues un poquito más limpia, pero sí se necesita mucho recurso para poder manejar esta obra, ¿no? Bueno, mi objetivo es crear bueno, ya estoy creando un proyecto de reciclaje para potencializar el uso, para crear un espacio
donde sea un espacio cultural y donde crea, logre captar recursos para conservar, para preservar y para mantener antes de restaurar, ¿no? Bueno, esta es mi presentación, es muy breve y pues simplemente aquí está, pues quedo a sus órdenes y en 15 minutos, bueno, es un esquema así muy general. Muchas gracias. Muchas gracias por la contribución a esta mesa. Es enriquecedor y nos invita a la interpretación de generación de hipótesis a través de análisis iconográficos y de estudios morfológicos que, bueno, en ocasiones a veces el inmueble no puede transmitirlos tal cual todas las transformaciones y pues la consulta de documentos y la consulta con la comunidad son un valioso recurso para una mayor comprensión. Bueno, con esto concluimos el segundo bloque de ponencias y damos apertura al espacio para las intervenciones por parte de los comentaristas y, si así también lo desean, una réplica por parte de los ponentes que el día de hoy tuvimos para profundizar más acerca de temas en específico. Y bueno, los seguimos invitando a compartir sus comentarios y preguntas en el chat para externarlas en esta mesa de diálogo. En esta ocasión les doy la palabra al maestro Ricardo Muñoz Nájera, perdón, y bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues bueno, para una pregunta en particular para Samantha, sería, me queda la duda de quién tiene la tenencia de la tierra en las ex haciendas que estás estudiando. O sea, si me refiero, nosotros tuvimos un caso similar en una ex hacienda en el que era una hacienda muy grande y estaba dividida la tenencia en 2 o 3 partes. En 2 o 3 partes me refiero a 2 o 3 ejidos. Y me queda la duda de si tú has logrado, como estuviste mencionando, que encontraste litigios del siglo XIX acerca de la tenencia de la tierra, si tienes certeza de si actualmente eso ya está resuelto. Entonces, si alguien tiene en particular la tenencia de esa tierra. Y pues para la arquitecta Soledad, pues bueno, nada, me encanta la iconografía y creo que es un trabajo muy bien logrado. Digo, en los términos que están planteando, ¿no? Y al final hace una pequeña intervención acerca de lo que pretendería poder hacer con el templo. Me parece la palabra reciclaje quizás podría manejarse mejor con reutilización y me queda esta frase, ¿no? Usar antes de intervenir. Entonces, creo que no está mal, está muy bien. Nada más. Gracias. Gracias, y ahora le cedo la palabra a la maestra Michelle Marlene para sus comentarios e intervención. Muchas gracias. Yo otra vez las felicito por también hacer este esfuerzo de 15 minutos y sobre todo por la fuerte información o recabación de información de toda la memoria histórica de los 2 sitios. Uno de 5 haciendas, que no es poco, es muchísimo, es una locura. Y como bien comentan, pues también saber si es de un ejido, si está dentro de un estado y cuáles son las legislaciones que lo atañen. Pero también invitar un poquito, caemos en lo mismo de no hay mucha información. Les invito a que este tipo de eventos y este tipo de investigaciones que están haciendo no se queden nada más en tesis, sino traten de que se hagan publicaciones. Tal vez pues una buena tesis normalmente lo deseable es que se publique, pero tal vez o son muy grandes o son muy especializadas, pero para hacer pequeñas publicaciones en las que vayan alimentando este tipo de bibliografía para que después ustedes mismos sean estas fuentes de información para futuras generaciones que tanto estamos sabidos de esta información y que esto ayude también a la formación y análisis de otro tipo de perspectivas de un mismo inmueble. Por ejemplo, en los casos anteriores en los que se ha hablado de fuentes brotantes, pues no es nada más un enfoque nada más paisajístico, también hay enfoques urbanos, hay enfoques políticos, ¿no? Entonces también ver cómo las haciendas influyeron en el crecimiento de la comunidad cercana a ellas y cómo un solo tema puede tener diferentes enfoques. Entonces, les invito no nada más a ustedes 2, sino a las otras 3 mesas
bueno, tres exposiciones que publiquen sus investigaciones, obviamente investigaciones bien fundadas, pero que las publiquen para que justamente esta bibliografía se vaya creciendo muchísimo más. En el caso de la arquitecta Pantoja, con el trabajo de las haciendas, me parece muy interesante su propuesta de que a partir de los rasgos distintivos de las haciendas de estudio pueda ser o forme una base, una guía de estudio para procesos de restauración de otros casos similares. Esto se me hace muy interesante, no significa que sea una receta en la que todas las haciendas se tienen que intervenir de esta forma, pero es muy interesante conocer cómo atacaría ella puntualmente las fuentes de deterioro más importantes en estas 5 haciendas, cuáles son las fuentes de deterioro más fuertes y cómo se pueden atacar. Obviamente el intemperismo es brutal y causa unos estragos impresionantes, pero saber si todas las fuentes son atacables o no. Hacer un levantamiento de deterioros también es importantísimo, y esto también sería para, perdón, no me acuerdo el apellido, sí, perdón, de la arquitecta Torres en cuanto al levantamiento. Ella hace una recapitulación impresionante de toda esta documentación histórica que se hizo previa a la intervención que actualmente llevaron a cabo. Todo este tipo de planimetrías, este tipo de levantamientos arquitectónicos, de deterioros, de fábricas y hasta de mismas intervenciones, también son fuertes e importantes documentales para que para posibles intervenciones futuras se tenga una comparación de lo que se tiene, lo que se hizo, y si seguimos viendo que las mismas fallas siguen recayendo en las mismas áreas, es decir, si se vuelven a abrir las mismas grietas, empezar a ver cuáles son las cargas estructurales que tiene el edificio, o si sigue presentándose la misma fuente de humedad, sí, las manchas de humedad, las esclarecencias, todo este tipo de problemas para atacar dónde están las fuentes de humedad. Entonces, sí les invito a que otra vez que publiquen, que participen en este tipo de foros, para que cada vez empezamos a tener un poco más de conocimiento y enriquecer este tipo de fuentes y generar más información al respecto. Las felicito, la verdad, se me hace muy impresionante cómo han llegado a aportar esta información. Por ejemplo, también otro punto importante para el trabajo de la parroquia es este levantamiento de las fachadas. Si bien tienes este levantamiento, sería muy bueno poner esta comparación de los trabajos antes y después. Lo pusiste en una diapositiva, pero ya al finalizar, para poder ver cómo fue la intervención y también saber los criterios de la intervención, qué parte de la historicidad del inmueble es el que se rescata, si en algunos casos muy dramáticos se llega a borrar cierta parte de la historicidad del inmueble, cuando pues todo tiene estas cicatrices de cada un inmueble, cada ampliación de un inmueble es parte de esta historia. Entonces, conocer cuáles fueron los criterios de intervención también es muy enriquecedor para saber cuáles son las prácticas que se están utilizando en diferentes ámbitos. Y de nuevo las felicito y felicito a todas las instituciones que están involucradas en este foro, porque fue bastante enriquecedor ver este tipo de intervenciones a diferentes escalas. Agradecemos los comentarios de los dos invitados y bueno, le cedo la palabra conforme el orden de las ponencias. Arquitecta Samantha Pantoja, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer los comentarios de ambos. Nos abren los ojos sobre muchísimas cosas que hay que seguir viendo y bueno, sobre los comentarios que me realizaron, sí, el caso de estudio puntualmente es propiedad ejidal y 3 de los otros también lo son. Solo hay una que al estar dentro de una escuela preparatoria, me parece que sería más bien propiedad federal. Y sobre la bibliografía, claro, me pareció muy enriquecedor al momento de estar buscando estos documentos y encontrarlos en el archivo, la posibilidad de, ya sea en una publicación o simplemente ponerlos a disposición de la población local en un inicio, para que se pueda tener una mayor difusión de la historia de estos inmuebles. Parece que sería todo. Muchas gracias. Gracias y le cedo la palabra a la arquitecta Soledad Torres.
Muchas gracias. Agradezco mucho los comentarios. Me queda muy claro a mí que lo que es la investigación hay que meterse hasta la cocina, ¿no? Hasta adentro para ver qué encontramos. Bueno, tuve mucha oportunidad de meterme a lo que es en la parroquia hasta la cocina, que hasta me enamoré de ella, ¿no? Sigo con la investigación histórica porque pues cada que uno va, cada que uno está trabajando y está observando y está viendo, sale más información y yo doy un porcentaje de un 80% de mi trabajo de titulación, que yo espero ya terminarlo pronto. Y agradezco mucho y también, bueno, dejé mi correo electrónico y mi teléfono por si la maestra o el maestro me pudieran sugerir algunos textos o algo para lo que es mi trabajo y para poder terminarlo, se los agradecería mucho y gracias por este espacio. Muy amables, gracias. Gracias por la intervención y bueno, queda abierto a ver si alguien gustaría comentar algo respecto a todas las ponencias, algún comentario puntual referente a alguna por parte de asistentes, de los comentaristas. Okay. Bueno, pues con esta última intervención de la arquitecta Soledad, damos por concluida esta mesa de diálogo. Agradecemos todas las aportaciones tan interesantes y enriquecedoras de cada uno de los ponentes y las valiosas y puntuales intervenciones por parte de los comentaristas que en conjunto dieron pauta a un diálogo crítico y a un intercambio de ideas que fomentan el interés para la conservación patrimonial y que bueno, también nos muestra la gran labor que tenemos como profesionistas en esta disciplina para una investigación, la difusión y la divulgación de su conservación y preservación. También extendemos el agradecimiento a los asistentes por el interés y su participación. Los invitamos a continuar con las actividades de este segundo coloquio. También les recordamos que el día de mañana, 28 de julio a las 9:30 de la mañana, los esperamos en las 2 mesas que se llevarán a cabo de manera simultánea abordando los temas gestión patrimonial, gestión del patrimonio cultural, oportunidades y desafíos y reflexiones en torno a los cambios de uso de edificios y conjuntos patrimoniales. Si no hay nada más que agregar, les reiteramos nuestro agradecimiento y bueno, que tengan buena noche todos. Gracias.